poquito el sentido, ¿no? No es exclusivo al dicho de Maús, sino que el sentido es de toda la comunidad, toda la gente que anda un poco reprimida o un poquito paralítica, para que haga un poquito juego de cintura, ¿no? Del espíritu también. Bueno, pues gracias y disfrutando de esta noche de encuentro. Vamos a pedirle al Señor a ver lo que Él quiere de nosotros, a ver cómo vamos adelante, sin quitar nada, o cómo reflotamos, porque Dios es siempre sorpresivo, Dios siempre quiere más. Sabéis que la oración de alabanza, la oración es una conversación con el Señor, ¿no? Dios nos ha dado muestras de su existencia por las cosas creadas, por nuestra conciencia, pero no contento con eso, nos ha mostrado claramente su intimidad, su vida, y es la revelación que se dice no natural, la que está a la vista de todo el mundo, sino la revelación sobrenatural, algo que nosotros no podríamos con nuestras fuerzas descubrirlo, y algo que es como un extra, que Dios tampoco estaba obligado a nada, es sobrenatural. Entonces, como dice la carta a los Hebreos, Dios habló antiguamente de muchas maneras, pero últimamente nos ha hablado por Jesucristo. Y Jesucristo aparece muy relacionado con Dios, su Padre, y también con el Espíritu. Por eso sabemos que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, que lo vemos porque es encarnado, y un Dios Espíritu Santo, porque Él estaba lleno del poder del Espíritu. Por ejemplo, cuando se emocionó, se entusiasmó, levantó los ojos al cielo y oró: te alabo, Padre, con mucha emoción. Es decir, que Jesús estaba en contacto permanente con el Padre, hablaba muchas noches con Dios, su Padre, y también era consciente de que el Espíritu habitaba en él. Ese Espíritu le llevaba a orar al Padre, a relacionarse con los hombres, con los hermanos, y a proclamar el reino de Dios. Padre, Hijo y Espíritu, pues está en Jesucristo. Él nos da un ejemplo de oración y también de oración de alabanza. La oración de alabanza ha puesto por qué alabar a Dios y para qué alabar al Señor. ¿Por qué y para qué? Oración hemos dicho que es conversar con Dios. Conversar no es solamente un monólogo que yo digo, sino que es también un escuchar, es un diálogo con Dios. Y se le pide a Dios que nosotros también escuchemos lo que Dios nos responde. Ese es el discernimiento, eso es el estar un poquito atentos a lo que Dios va suscitando en nosotros como posibilidad, como una comunicación de Dios. Hay distintas formas de hablar con Dios. Aparte de la alabanza, está oración de súplica, cuando le pedimos algo, ¿no? De petición. Oración de qué más. Cuando le pedimos por alguien que no somos nosotros, intercedemos por alguien que está fuera de nosotros, ¿no? Oración de intercesión. Súplica, petición, intercesión, ¿qué más? Contemplación ya es sí, como más intuitivo, más en paz, más en silencio, ¿no? Este tipo de oración que hemos hecho ahora es tipo alabanza, ¿no? Tipo adoración. Queremos que participe toda nuestra persona, ¿no? La oración se puede hacer oración mental, meditación, ¿no? Se hace con la cabeza, ¿no? Los afectos casi no se expresan, no interesan mucho. La oración de meditación, por ejemplo, es pensar en Dios, darle vueltas en la cabeza a los distintos aspectos y rumiar
en la mente, ¿no? Oración mental, así con la cabeza. A lo mejor las mujeres tienen más dificultades en la oración mental. Esto es lo que hacíamos los varones, los monjes en el convento, ¿no? Oración, meditación mental. Y tú vas dándole vueltas a un texto, por ejemplo, evangélico, ¿no? Y cuando surgen en ti emociones o afectos o sentimientos hacia Dios, pues los expresas. No con esta efusividad que hemos demostrado ahora, ¿no? Pero los afectos vienen en segundo lugar, pero principalmente es oración mental. Bien, pues hay distintas maneras de orar a Dios. También está la oración de reparación, la oración de acompañamiento, oración vocal, expresiones con Dios, oración ya que está hecha, acabada, ¿no? Con fórmulas en las que uno trata de asimilarlas, de tenerlas. Bien, pues la oración de alabanza es bendecir. Oración de alabanza, bendición, adoración son como sinónimos, ¿no? Son como sinónimos. ¿Por qué alabar a Dios? Pues en primer lugar, bueno, ahí también tendríamos que matizar un poquito, ¿no? Si Dios es familia, es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu, quiere decir que a Dios no le podemos hablar así como a un ser extraterrestre, que es un individuo, y no podemos confundir lo que yo digo al Padre con lo que digo al Hijo, con lo que digo al Espíritu. Si las tres personas han hecho cosas distintas, aunque todo lo hacen los tres hacen todo, pero según su manera, ¿no? Los tres crean. Por ejemplo, el Padre crea en cuanto que Él es el que piensa, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que está, digamos, planificando todo, el que no aparece, que está en la recámara, ¿no? Dios Padre. Y el que sostiene a todo, porque está siempre creando, sosteniendo todo, gobernando el mundo. Habrán visto seguramente estas pinturas coloniales, ¿no? Que aparece el Padre Eterno, como extendiendo sus manos sobre el mundo. Ese es el Padre Eterno, el Creador. Pero crea como origen, toma la iniciativa, lo mantiene todo en la existencia. Él es el que pone, digamos, todo lo fundamental, ¿no? El Padre es el que crea. Pero no puede crear nada sino por el Hijo, a través del Hijo. El Hijo es como el molde de la creación. El Hijo es, digamos, los planos de la creación. El Padre ha creado por el Hijo, a través del Hijo, porque todo lo hace por el Hijo. No tiene más que un único Hijo. Y a Él le ha dado todo lo que tiene y se lo da siempre y no se reserva nada para Él. Entonces Dios crea, Dios Padre crea a través del Hijo, en el Hijo, por el Hijo. De tal forma que si ha utilizado la obra del Hijo para crear las cosas están relacionadas con ese Hijo de Dios. Por eso toda la creación de alguna forma está como vinculado, toda la realidad, todo el cosmos está vinculado hacia Jesús. Es palabra, es comunicación, es palabra, verbo significa palabra. Es Hijo. O sea que Cristo es a través del cual se crean todas las cosas. Es el modelo, es el ejemplo, es la causa ejemplar, que dirían los filósofos, ¿no? Causa ejemplar, el molde. Y es también la causa final, porque tendrá que parecerse a Jesús para volver al Padre. No habrá otro camino sino Jesús. Los tres crean. Cristo como el molde, la horma,
Y entonces todo de alguna forma refleja a Cristo, que es palabra, que es lenguaje. Incluso los científicos dicen que el mundo no es estático, sino que el mundo es dinámico. Son fuerzas que están armónicamente contrarrestadas o armonizadas. Y ese es el verbo, la comunicación. Estas cosas no son sólidas, no son duras, estáticas, son dinámicas. La misma realidad, es así, ¿no? Cuestión de células, cuestión de energías. Toda la realidad está así. El movimiento es verbal, es comunicación. Dios Padre tiene iniciativa, en Cristo crea, y el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo Dios crea. El Espíritu Santo también crea las cosas. Cristo está en la creación como procediendo del Padre y a la vez respondiendo al Padre. Es el nexo, el verbo, ¿no? Y dice la Biblia que el Espíritu se cernía sobre las aguas, sobre un caos desordenado, cuando la creación, ¿no? Dice que había un caos, tohu wabohu, creo que es en hebreo, había un caos inmenso, y el Espíritu, como la gallina, estaba, la gallina hueca, estaba, digamos, poniendo orden, poniendo calor, haciendo como que de esa realidad desordenada fuese surgiendo la unidad, la belleza, la luz, la armonía. Ese es el Espíritu, que pone orden, que sana heridas, que une, que perfecciona la obra. Los tres crean, cada uno de distinta manera. Entonces, hermanos, también nuestros, es un poco un reflejo de la Trinidad, ¿no? Por eso también nosotros, a la hora de orar, no podemos rezarle igual al Espíritu que al Padre. A Dios, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Los sentimientos normales hacia Dios Padre son de adoración, porque a Dios jamás le ha visto nadie, a Dios Padre nadie le ha visto. Hemos visto su reflejo en el Hijo, pero a Dios Padre no tiene rostro. Entonces al Padre los sentimientos son de adoración, de postración, de sumisión, de alabanza, de agradecimiento, de contemplación, de respeto. Un respeto que no es un respeto servil, de miedo, pero a Dios Padre le corresponde un sentimiento filial de nuestra parte, pero muy reverencial, ¿no? Con Cristo tenemos otros sentimientos, es nuestro hermano mayor, por tanto es el amigo que nunca falla, por tanto estamos como más cercanos a Jesús. Él ha pasado todo lo que nosotros estamos pasando, por lo tanto Él es compasivo. Le podemos compartir todo lo que nosotros sentimos, Él no se va a asustar, porque Él ha pasado por todo eso. Entonces la oración a Jesús es de más confianza, de más cercanía. Al Padre diríamos que está como distante y le adoramos. Cristo está a nuestro lado, es nuestro compañero por el camino de Maús, es nuestro compañero, ¿verdad?, de fatigas, va junto a nosotros. El Espíritu va a estar dentro de nosotros. Cristo es simpatía, o sea, nosotros sentimos con Cristo, simpatía es sentir con, y el Espíritu es empatía, que quiere decir sentir pero dentro, como dice la veces, poniéndose en el zapato del otro. Eso es empatía. Tratar de meterse en el mundo del otro, con todo respeto, con toda intuición y delicadeza. Pues el Espíritu está dentro de nosotros. Entonces la oración al Espíritu a veces puede ser una emoción que incluso provoca lágrimas o un remesón de calor o de estremecimiento en nuestro mismo cuerpo, según las psicologías. El Espíritu es el que sana, el Espíritu enjuga las lágrimas, el Espíritu fortifica, el Espíritu endereza,
es el Espíritu, es Dios dentro de nosotros. Por tanto, sentimientos diferentes al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿no? Aunque es el mismo Dios, no son tres dioses. Y me parece bueno que distingamos estos distintos sentimientos, porque así nuestra experiencia de Dios es más sólida, más rica, más específica, más propia, ¿no? Más propiamente aplicada a las tres distintas personas que han tenido acciones distintas con nosotros. El Padre nos crea, Cristo nos redime, el Espíritu nos santifica. Entonces la relación es diferente. Al Padre, adoración, al Cristo, confianza. Ahí están también las tres virtudes teologales. Al Padre es el amor, Dios es amor. Tanto nos amó Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo. Al Padre pues corresponde la virtud teologal del amor, la caridad. La fe es creer que en alguien te ha hablado. ¿Quién ha hablado? El Padre, el Espíritu. ¿Quién ha hablado? El Hijo. Por tanto, la fe es al Hijo. La segunda virtud teologal. Las tres virtudes teologales que expresan nuestra vinculación con Dios, ¿no? La fe al Hijo y al Espíritu, ¿qué queda? La esperanza. Porque el Espíritu está en los últimos tiempos. Nosotros estamos ya en los últimos tiempos, todo está hecho. Ahora es el tiempo de la Iglesia. Ahora tenemos que luchar, imponer o edificar el reino de Dios en el mundo. Tenemos que tener esperanza frente a toda esperanza. Es decir, tenemos que ser fieles, valientes, caminando hasta el final. Es la esperanza de la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu, las tres virtudes teologales y los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Los tres sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo a quién correspondería? Al Padre, nos hace sus hijos, así es. El otro sacramento de la iniciación cristiana es confirmación. ¿A qué diría? Al Espíritu. Y la Eucaristía a Cristo. ¿Ven? Los tres sacramentos de la iniciación cristiana que debemos tenerlos todos. Que eso es para todo creyente. Si nos falta un sacramento, de eso estamos cojeando. Esos tres sacramentos representan la Trinidad. Hay todavía más consonancias con la Trinidad, claro. Si Dios ha creado las cosas y es Trinidad, en las cosas creadas está la Trinidad. También podemos verlo en las facultades del hombre, facultades superiores: memoria, entendimiento y voluntad. Al Padre es la memoria. Yo tengo que acordarme siempre de lo que Dios Padre ha pensado sobre mí. Él ha pensado sobre mí, ha pronunciado mi nombre, tiene un proyecto sobre mi vida. Soy único, tú eres mi hijo, eres valioso, eres importante para mí. Entonces la memoria es recordar lo que el Padre espera de mí, recordar lo que Él ha ideado, ha soñado para darme a mí y para que yo corresponda a ese amor. Entonces al Padre corresponde la memoria, que yo no me olvide de lo que Dios ha hecho por mí. Si me quitan la memoria, entonces yo estoy perdido, como los judíos en el desierto, que se olvidaban de lo que Dios había hecho en Egipto por ellos y pecaban. Estaban en manos del enemigo, del diablo. Entendimiento al Hijo. No quiero conocer otra cosa sino a Cristo Jesús, porque en Él el Padre nos ha dado todas las cosas y ha resuelto todas nuestras preguntas. Por tanto, no quiero saber nada fuera de Cristo. Todo lo demás lo considero basura comparado con el conocimiento de Cristo, el verbo, la inteligencia y la voluntad, la parte afectiva del hombre, del placer, del estar a gusto con uno mismo. Todo eso es el espíritu, ¿no? También podríamos sacar mente, corazón y entrañas. La mente sería Cristo. El corazón sería el espíritu. Esos tres elementos también que en algunas
algunas consideraciones se hacen antropológicas sobre el hombre. Bien, entonces, ese es Dios, Padre, Hijo y Espíritu, a Él nos dirigimos y a Él adoramos y bendecimos. Bendecimos al Padre porque nos ha creado. Bendecir, alabar, es decir bien. Decir bien del otro es bendecir. La bendición descendente del Padre en nosotros es Jesucristo. A través de Cristo, Dios ha hablado bien de nosotros y nos ha bendecido, nos ha enriquecido, ¿no? Cristo es la bendición descendente desde el Padre en el Espíritu. Desde el Padre, porque es el origen, en el Espíritu. Y la bendición ascendente es también Cristo, que asume todo lo que sus hermanos nosotros hacemos, lo recoge, lo toma como propio y lo eleva hacia Dios. Lo recoge todo con la delicadeza del Espíritu y a través de él lo presenta a Dios. Es la bendición ascendente. Podemos darle gloria al Padre por habernos creado, al Hijo por habernos redimido, al Espíritu Santo por estar dentro de nosotros. Bien, ¿por qué tenemos que alabar a Dios Padre, Hijo y Espíritu? Pues porque Él es digno de toda bendición. Esa es la primera razón. Aunque yo no entienda, no sienta, no me emocione, no lo vea, es bueno alabar al Señor. Es lo que corresponde, porque Dios es digno de toda bendición. Él es el único santo, el único bueno, el eterno, misericordia en persona. Entonces, porque Él es digno de toda bendición, a Él le alaban los ángeles y los santos permanentemente. Esa es la razón. ¿Por qué el hombre tiene que bendecir a Dios? Porque el hombre ha sido creado por Dios, redimido, santificado, y el hombre de esa forma reconoce la salvación en el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Por qué? También a veces es para qué, pero bueno. ¿Por qué nosotros alabamos a Dios? Pues porque los demás tienen derecho a vernos alabar a Dios. Somos una familia, también por ese aspecto social, ¿no? ¿Y por qué, digamos, he pensado, por qué Dios, el hombre y los demás? ¿Por qué los demás deben alabar a Dios? Pues porque así formamos la familia de Dios en el mundo. ¿Y por qué los otros tienen que alabar a Dios y nosotros también? Pues porque la alabanza es la oración más pura, más desinteresada. Es la que más nos salva, porque lo hacemos por Dios. No le pedimos, no es en función de nuestro interés, sino que es gratuita, porque Dios es digno de toda bendición. ¿Para qué Dios nos pide que le alabemos o quiere que le alabemos? No para que Él vaya a crecer nada. A Él no le aumentan nuestras alabanzas, ni le enriquecen nuestras oraciones, sino que Dios quiere que le alabemos porque eso redunda en nuestro bien, porque eso es bueno para nosotros. Entonces, la oración de alabanza es la más pura, la que más nos santifica, la que más nos transforma. ¿Saben por qué? Porque nos olvidamos de nuestros problemas y nos confiamos a Dios como el que... Bueno, voy a poner un ejemplo que suelen poner los autores. Cuando hay un náufrago que se está ahogando, si tú quieres sacarlo del mar, tienes que volverlo inconsciente, tienes que darle un golpe seco, porque él si no se queda inconsciente, él está desesperado y te va a abrazar y te va a impedir que puedas nadar y vais a ir los dos al abismo. Si tú lo inutilizas, entonces vas a poder sacarlo nadando tú. ¿De acuerdo?
Pues nosotros, cuando buscamos desesperadamente que Dios nos escuche, nos parecemos a náufragos que están desesperados, manoteando por aquí y por allá, con un revuelo terrible, que es que si te acercas, te envuelve, ¿no? Entonces, esa es la oración de petición cuando pedimos a Dios por nuestras cosas. Cuando hacemos oración de alabanza, claudicamos de nuestros esfuerzos y le decimos: Señor, sálvame, me abandono en tus manos, haz de mí lo que quieras, y entonces el Señor nos salva. No le oponemos ninguna resistencia, no le complicamos ni contrarrestamos los esfuerzos de Dios, estamos en sus manos. Esa es la oración de alabanza, ¿no? Que permitimos a Dios con manos libres y le decimos a Dios como si estuviésemos en un quirófano, ya totalmente, ¿cómo se dice? Anestesiados, totalmente anestesiados, y ahí le dejamos a Dios que obre en alabanza. No estamos defendiéndonos, estamos fiados en Dios para que Él actúe. Ahí Dios interviene quirúrgicamente, nos opera, nos saca, nos trasplanta, lo que quiera, nos sana. La anestesia es el Espíritu de Dios que nos hace inconscientes o nos da ese dormir en Dios para que haga su obra en nosotros. La alabanza es también eso, la adoración, dejar que Dios actúe en nosotros sin ponerle. Entonces, ¿para qué quiere Dios que le alabemos? Pues en primer lugar por nuestro bien, porque así le dejamos a Él manos libres y le permitimos glorificarse en nuestra vida. La fe tiene algo de acción propia nuestra, pero más es dejarnos amar y querer por Dios. ¿Y por qué tenemos que alabar? Para acabar, porque en el cielo vamos a estar siempre bendiciendo a Dios. Y debe de ser eso muy aburrido para aquellos que aquí en la tierra no han alabado a Dios. Tendríamos que aquí entrenarnos a bendecir a Dios, a alabarlo por todas las cosas. Si allá vamos a estar como ángeles bendiciendo a Dios, ahora tendremos que ensayar esas cosas, ¿no? Bien, pues creo que esto es más o menos lo más importante. Les he dado esa ráfaga sobre la Trinidad, que siempre conviene volver sobre eso, ¿no? Porque es el misterio central de nuestra fe, y después un poquito sobre la oración de alabanza en el Espíritu. Alabar, adorar, bendecir, y ahí está el texto también del Evangelio, ¿no? Mientras iban, quedaron curados. Hay que seguir alabando a Dios para que Dios vaya completando su obra en nosotros. Aunque a veces no sintamos gran cosa, pero el Señor va haciendo su obra en nosotros. La semilla, duerma o vigile el dueño, esa semilla tiene fuerza en sí para ir creciendo y dar fruto. Bien, pues muchas gracias.